Me llamo Renata Villanueva Estrada. Tengo 31 años. Y la mañana en que mi esposo me entregó las llaves de un carro nuevo, con un moño rojo en la antena, lo abracé. Le di las gracias. Manejé al trabajo con las ventanas abajo porque todavía olía a agencia y yo pensé que ese era el mejor olor del mundo. No tenía idea de que un hombre al que nunca había visto estaba, en ese mismo momento, parado en una bahía de taller a 20 minutos de donde yo iba, mirando algo debajo del cofre de ese carro con las manos temblando. No tenía idea de que el auto que me compró mi esposo, el auto que me dijo que era un regalo, el auto que me entregó con esa sonrisa particular que pone cuando quiere que le reconozcas algo, no iba a llegar a la autopista. De nada de eso tenía idea. Todavía no. Necesito que te quedes conmigo en esta historia completa, porque necesito que entiendas cómo se sentía estar parada en ese estacionamiento. Necesito que entiendas quién era yo antes de que sonara el teléfono, porque si no sabes quién era, lo que viene después no va a tener sentido. Antes de que retrocedamos, si ya estás sintiendo algo, si esto ya te está cayendo pesado, dale clic al botón de suscribirse y al de me gusta antes de que sigamos. Deja un comentario y dime desde dónde me estás viendo y qué hora es donde estás. Los leo todos, te lo prometo. Ahora, déjame llevarte al principio. Crecí en Irapuato, Guanajuato, Colonia Jardines del Moral, a 3 calles de la carretera federal. El tipo de colonia donde en casi todos los patios había algo que no debía estar ahí. Una llanta arrumbada junto a la barda, una lavadora en el porche, un perro atado a la reja que ladraba de noche sin que nadie saliera a calmarlo. No éramos la familia más necesitada de la cuadra, pero tampoco estábamos lejos de serlo. Mi papá trabajaba turnos dobles en la empacadora de fresas. Cuando había temporada, desaparecía 3 semanas seguidas, y cuando no había temporada, desaparecía de otra manera, la emocional, que es más difícil de nombrar. Mi mamá hacía limpieza en las casas del fraccionamiento Las Reinas de lunes a sábado. Llegaba con las manos agrietadas y los pies hinchados, y se dormía en el sillón antes de que terminara la cena. Tuve un hermano mayor, Héctor, que se fue a Monterrey cuando yo tenía 15 años. Se fue y ya. Llamaba a veces, en Navidad y en los cumpleaños si se acordaba. La casa después de que se fue tenía el tipo de silencio que te enseña cosas que nunca pediste aprender. Te enseña a hacerte pequeña, a no necesitar demasiado, a agradecer lo que llegue porque sabes cuánto puede tardar en llegar algo más. Mi papá volvió de un turno extra cuando yo tenía 9 años y traía una bicicleta. De segunda mano, del tianguis de los martes. La había pintado de rojo con una lata de spray, rojo encendido, un poco disparejo en las partes que tenían abolladuras. Me la entregó como si fuera lo más natural del mundo, como si nada de eso necesitara explicación, y me dijo, está igual que nueva si no le buscas. Anduve en esa bicicleta hasta que las llantas ya no giraban, y me seguí repitiendo que estaba igual que nueva. Me lo seguí repitiendo sobre muchas cosas, durante muchos años. Esa es la frase que me dio mi infancia. Está igual que nueva si no le buscas. Y la cargué conmigo hasta la adultez como si fuera una herramienta, como si fuera algo útil, cuando en realidad era una jaula. Saqué beca parcial para estudiar comunicación organizacional en la Universidad de Guanajuato. Parcial. La diferencia la cubrí trabajando 20 horas a la semana en el centro de copiado del campus. Parada junto a una fotocopiadora que olía a tóner caliente, cortándome los dedos con el filo del cartón, guardando recibos de cosas que no siempre podía comprar. Terminé la carrera con el promedio para graduarme con mención y aproximadamente 800 pesos de margen en la cuenta, y con una habilidad profunda, trabajada, para hacer que algo pareciera más de lo que era. Conseguí trabajo en una empresa de staffing médico en León, coordinadora. Nada glamoroso, nada que hiciera que alguien se inclinara hacia ti en una cena, pero era mío. Lo construí con mis propias manos, mi propio tiempo, mis propias decisiones. Cada departamento en el que viví antes de ese matrimonio, cada carro que manejé, cada recibo que pagué, eso lo hice yo, sin que nadie me entregara nada con moño. Y si alguna vez has sido la persona que sostiene todo en silencio, la persona de quien todos asumen que está bien porque nunca dice lo contrario,
Creo que ya entiendes todo lo que necesitas saber sobre quién era yo cuando entré a ese matrimonio. Creo que ya sabes exactamente cómo una persona así puede terminar agradeciéndole a alguien un regalo que nunca fue un regalo. Si algo de esto te suena conocido, comparte este video con alguien que necesita escucharlo. Dale me gusta, suscríbete, porque esta historia no termina aquí y te necesito para lo que sigue. Ahora. Rodrigo. Conocí a Rodrigo Garza Mendiola en la cena de cumpleaños de una amiga en común, cuando yo tenía 26 años. Él tenía 32, ancho de hombros, pelo castaño oscuro bien cortado, el tipo de hombre que hace sentir a todo el mundo en el cuarto como si tuviera toda su atención, incluso cuando el cuarto está lleno de gente. Venía de Monterrey. Su papá era desarrollador inmobiliario. Tenía esa confianza fácil de alguien a quien nunca le han dicho que es demasiado. Me hizo sentir elegida. Esa es la palabra, elegida. Como si, de entre todas las personas a las que podría haberle prestado atención, yo fuera la que valía la pena. Para alguien que había pasado toda su infancia aprendiendo a necesitar menos, ser elegida se sentía como oxígeno. Salimos 18 meses. Me propuso matrimonio en la mesa de la cocina de mi departamento, sin restaurante, sin gran escenografía, solo nosotros y la cena enfriándose y él deslizando el anillo por la superficie de la mesa como si fuera lo más simple del mundo. Eso me encantó. Me encantó que no lo convirtiera en una actuación. Debía haber puesto más atención en qué tan fácilmente podía aprender y apagar la actuación. Simona Reyes Inclán llevaba un año en la empresa antes de que yo entendiera de verdad quién era. 34 años, de Guadalajara, hija de un director de secundaria y una trabajadora social, lo que significa que creció en una casa donde los sentimientos se nombraban, se examinaban y se discutían en la cena como si fueran tarea. Tenía una niña de 4 años llamada Valentina, y una habilidad sencilla y devastadora para ver a las personas exactamente como son. La primera vez que Simona y yo nos hablamos de verdad no el hablar de la copiadora o de la sala de juntas, fue porque ella tocó la ventana de mi carro en el estacionamiento a las 7:45 de la mañana y me dijo: «Te he visto entrar 3 días seguidos cargando todo tú sola y solo quería preguntar si estás bien». Le dije que sí, que estaba bien. Dijo: «Sí, eso pensé», y se subió al asiento del copiloto. Y nos quedamos ahí 20 minutos, y ella me contó de su divorcio, y yo no le conté nada porque no estaba lista. Pero me fui a mi casa esa noche sintiendo algo que no podía nombrar del todo, como si alguien me hubiera visto. A Rodrigo no le caía bien Simona. Nunca lo dijo directamente, era demasiado cuidadoso para eso, pero hacía comentarios pequeños. Parece que tiene muchas opiniones. ¿No tiene una niña que la espera en casa? Cortes pequeños y precisos que yo archivaba y trataba de no pensar demasiado. Archivaba muchas cosas que trataba de no pensar demasiado. Había un segundo celular. Lo vi una vez, un domingo en la mañana, sobre el lavabo del baño mientras Rodrigo estaba en la regadera. Me quedé mirándolo unos 4 segundos. Cuando él salió, ya no estaba. Le pregunté esa misma tarde. Dijo que era un teléfono del trabajo, que su empresa les había asignado una segunda línea para un cliente nuevo. Lo dijo con calma, completo, con la explicación razonable ya dentro de la respuesta, como si hubiera estado esperando ahí. Como si la hubiera guardado, me dije, está igual que nueva si no le buscas. Eso era quien yo era la mañana del martes en que él me sacó al estacionamiento con esa sonrisa particular. Eso era quien yo era cuando lo abracé, tomé las llaves y me fui manejando en un carro que no sabía que se suponía que me iba a matar. Llegué al estacionamiento de la empresa a las 8:37. Me quedé un momento sentada nada más sintiendo los asientos. Eran más suaves que los del carro anterior. La consola estaba limpia. El tablero marcaba autonomía completa con el tanque lleno. Ya estaba pensando en el regreso a casa. A las 8:47 sonó mi teléfono. Número desconocido. Clave de Silao. Voz de hombre. Grave, tranquila, medida. Como alguien que había decidido exactamente lo que iba a decir antes de marcar. ¿Es usted Renata Villanueva? Dije que sí. Me llamo Raimundo Solís. Soy mecánico. Hago inspecciones preentrega para varias agencias de la zona
Y necesito que haga algo ahorita mismo, y necesito que me tome en serio. Hizo una pausa. Un momento. No encienda ese motor otra vez hasta que yo pueda revisar ese carro. Sentí que la mano se me cerró sobre el teléfono. Dije, ¿cuál carro? Dijo, el blanco que le acaba de comprar su esposo. Me quedé en ese estacionamiento 4 minutos después de colgar. Lo sé porque estuve viendo el reloj del tablero nuevo todo ese tiempo. Las 8:48, las 8:49, las 8:50, las 8:51. Vi cómo cambiaban los números y no me moví. El motor estaba apagado. Lo había apagado en el segundo en que Raimundo dijo, no lo encienda, alguna parte animal de mi cerebro respondiendo antes de que el resto de mí lo alcanzara. Quisiera decirte que supe de inmediato lo que significaba. Quisiera decirte que lo armé enseguida, que estuve lúcida y clara y segura. Pero la verdad es que mi primer pensamiento, fue que había una falla de fábrica. Algún defecto que la agencia había pasado por alto y este mecánico había detectado. Mi primer pensamiento fue que Rodrigo había comprado por accidente un carro peligroso y este hombre nos estaba haciendo un favor. Me quedé con ese pensamiento unos 90 segundos. Era un pensamiento cómodo. Era un pensamiento que dejaba todo en su lugar. Luego pensé en el segundo celular. Luego pensé en los papeles del seguro. 8 meses antes de esa mañana, Rodrigo llegó a casa con una carpeta y la puso sobre la mesa de la cocina después de cenar, mientras yo estaba metiendo los platos a la lavavajillas. Dijo que eran papeles de refinanciamiento, que las tasas habían cambiado y su contacto había encontrado una mejor posición para nosotros, y que todo era bastante estándar, pero que necesitaba mi firma en algunos lugares. Me los fue explicando rápido, aquí y este también. Y yo firmé donde estaban las pestañitas adhesivas porque confiaba en él y porque la lavavajillas todavía estaba corriendo y porque él ya había explicado todo y yo no quería parecer desconfiada preguntándole que me lo explicara de nuevo. Sentada en ese estacionamiento, con el número de Raimundo Solís todavía tibio en la pantalla, pensé en esas pestañitas, en cómo nunca leí realmente lo que decían esas páginas, en qué tan eficientemente se movió Rodrigo por ellas. Llamé a Simona, contestó al segundo tono. Le dije, necesito que salgas, estoy en el estacionamiento. Pasó algo y no lo puedo decir adentro. No preguntó nada. 40 segundos después estaba en mi ventana con su vestido wrap vino tinto, y desbloqueé la puerta, y ella entró, y le conté todo. El nombre de Raimundo, lo que dijo, las palabras exactas, no encienda ese motor. Cómo sonó su voz, no en pánico, algo peor que el pánico. Tranquila, como alguien que vio algo con claridad y se está obligando a decirlo en voz alta de todas formas. Simona escuchó sin interrumpir. Ese es uno de sus dones. No llena tus silencios con sus propias reacciones. Deja que la cosa caiga antes de responder. Cuando terminé, me miró un momento largo. Dijo, dime que no vas a explicar esto de otra manera. Dije, todavía no sé qué es esto. Dijo, yo sí. Y luego dijo lo que no esperaba. Llevo 3 meses sabiendo que algo estaba mal. No sabía cómo decírtelo. Metió la mano en su bolsa de lona y sacó su teléfono. Lo abrió en una captura de pantalla que había guardado. Una publicación pública en redes sociales. Una mujer que yo no conocía, etiquetada en un restaurante de Monterrey. La fecha de la publicación era el noviembre pasado, el fin de semana que Rodrigo me dijo que era una reunión de clientes. Me acordé de ese fin de semana. Hice sopa porque hacía frío, y la comí sola en la mesa de la cocina, y estuve contenta de que a él le fuera bien en el trabajo. La mujer en la foto se estaba riendo de algo fuera de cuadro. Se veía fácil y cálida. Se veía como alguien a quien nunca le habían dicho que no le buscara. Me quedé viendo la foto. No sentí lo que esperaba sentir, no el ardor de los celos ni el derrumbe que podría haber predicho. Sentí algo más callado y más aterrador. Sentí como un cuarto donde alguien acaba de prender todas las luces. Dije, ¿cuánto tiempo crees que lleva esto? Simona dijo, la mujer no es lo que me asusta ahorita, el carro es lo que me asusta ahorita. Lo dijo en voz baja. Lo dijo como se dice algo cuando necesitas que la otra persona lo escuche de verdad y sabes que decirlo más fuerte no va a ayudar.
Creo que ese fue el momento en que entendí. No el cable de frenos todavía, no la forma completa de todo, pero la dirección. La dirección general y terrible de lo que yo estaba adentro. Quiero preguntarte algo ahorita, porque esta es la parte de la historia que más me ha quedado. No el miedo, ni siquiera el coraje, sino esto. ¿Alguna vez alguien usó la forma exacta de tu confianza en tu contra? ¿Alguna vez te diste cuenta de que alguien estudió como quieres? ¿Con qué especificidad y completud quieres? Y luego usó eso como mapa. Porque eso era lo que yo estaba procesando en ese estacionamiento. No que Rodrigo hubiera hecho algo terrible, sino que necesitó conocerme muy bien para hacerlo de esta manera tan particular. Ponlo en los comentarios. Cuéntame si alguna vez sentiste eso. Los leo todos, y lo digo en serio. Fuimos al taller de Raimundo en el carro de Simona. Quedaba sobre una carretera lateral entre Silao y León que yo había pasado 100 veces sin notar. Uno de esos talleres de lámina corrugada que parece que siempre ha estado exactamente ahí, rodeado de grava y el olor particular del aceite y el aire frío. Raimundo estaba esperando afuera cuando llegamos. Era un hombre grande, fornido, con un overol de mezclilla azul marino con su nombre bordado en el parche del pecho. Tenía un trapo rojo de taller en el bolsillo izquierdo que sacaba, doblaba y guardaba sin limpiar nada. Algo que hacer con las manos. Me dio la mano. Su apretón fue cuidadoso, como si ya me estuviera tratando con delicadeza. Me mostró las fotografías en su teléfono primero. Me las fue explicando despacio. Aquí está la línea, aquí es donde va, aquí está el corte. Usó la palabra corte sin énfasis, llanamente, como un médico usa una palabra cuando ha decidido que lo más amable es ser directo. Me mostró el ángulo, la ubicación, la razón por la que no iba a fallar de inmediato, por qué lo habría manejado días, quizá una semana, antes de que la presión bajara lo suficiente para importar. Me mostró lo que pasa cuando frenas en autopista sin líquido. Dijo, lamento ser yo quien le diga esto, pero no podía no llamarle. Le pregunté si podía saber cuándo se había hecho, si antes de que el carro llegara a la agencia o después. Dijo que no podía asegurarlo. Dijo que se había hecho con algo específico, algo deliberado. Dijo deliberado igual que había dicho corte, sin drama. Me quedé parada en esa bahía del taller, mirando las fotografías y sintiendo el frío del concreto subiendo por la suela de mis botines, y pensé en la mañana, en la sonrisa de Rodrigo, en el moño rojo de la antena que ya se estaba despegando con el viento, en cómo había manejado al trabajo con las ventanas abajo porque el carro olía a nuevo. Había estado tan contenta con ese olor. Simona hizo una llamada desde la grava del estacionamiento, mientras yo estaba sentada en el asiento del copiloto de su carro, con la puerta abierta y los pies en el suelo. Ella tiene un contacto en una firma de seguros a través de su trabajo. Jala hilos, entiende cómo se conectan los documentos con otros documentos, y es muy, muy buena en eso. La vi a través del parabrisas, caminando despacio, la mano libre moviéndose en esa forma que tiene cuando está procesando información más rápido de lo que deja ver. Estuvo en el teléfono 22 minutos. Cuando regresó, se quedó parada en la puerta abierta y me miró un momento antes de hablar. Solo un momento, como si estuviera decidiendo cómo sostener la siguiente frase. Dijo, Renata, él sacó un seguro de vida a tu nombre. $750,000. Hace 8 meses. La lavavajillas corriendo. La mesa de la cocina. La carpeta. Las pestañitas adhesivas. Solo firma donde están las pestañas, son papeles de refinanciamiento. Pensé en la bicicleta. Roja. Con spray. Un poco dispareja en las abolladuras. Está igual que nueva si no le buscas. Me había pasado la vida mirando para otro lado. Me habían entrenado a mirar para otro lado. Mi papá, que lo decía con cariño. Una infancia que recompensó la pequeñez. Un matrimonio que me eligió precisamente porque era tan buena aceptando la superficie de las cosas. Y esto es lo que necesito que entiendas de ese momento. No fue dramático, no grité, no lloré.
Me quedé sentada en ese asiento del copiloto con los pies en la grava y el frío entrando, y me miré las manos. Mis manos chicas, la cicatriz en el dedo índice izquierdo del cúter del centro de copiado, las uñas cortas sin esmalte. Y sentí que algo se movía. No se rompía, se movía, como un cuarto donde alguien abre una ventana que ha estado pintada de cerrar por años. El aire no entra todo de golpe, entra despacio, frío y real, y lo sientes antes de poder nombrarlo. Pensé en los papeles. Pensé en el segundo celular. Pensé en el fin de semana de noviembre y en la sopa que comí sola. Pensé en cada cosa pequeña que había archivado y me había dicho que no había que buscarle. Pensé en todo eso, sentada ahí en la grava afuera del taller de Raimundo Solís, en una carretera lateral que había pasado 100 veces sin detenerme. Y luego pensé, no le voy a seguir buscando por debajo, le voy a ver de frente. Agarré el teléfono. Las manos me temblaban, lo noté. No como parálisis, como motor encendiendo. Abrí mis contactos y encontré un nombre que había guardado una vez, por recomendación de una compañera, sin saber del todo por qué lo conservaba. Licenciada Patricia Orozco Vidal, Derecho Familiar. Marqué. Patricia contestó al tercer tono. Le dije mi nombre. Le dije que necesitaba verla hoy, que mañana no podía ser, y que tenía algo que necesitaba escuchar completo antes de que ella decidiera si podía ayudarme. No me pidió que resumiera. Dijo, ¿puede venir a las 2? Dije que sí. Dijo, no vaya a la casa primero, no mueva nada, no mande mensajes que no quisiera que le leyeran en voz alta en una sala. Lo dijo como Raimundo había dicho corte, llanamente, sin drama, como alguien que aprendió que la claridad es su propia forma de cuidado. Dije, está bien. Dijo, la espero a las 2. Me quedé con el teléfono en las piernas un momento después de colgar. Simona estaba recargada sobre el cofre del carro, dándome espacio, mirándome con esos ojos rápidos y oscuros que siempre están como 4 segundos adelante de la conversación. Miré a Raimundo. Estaba parado junto a la puerta del taller con el trapo rojo en las manos otra vez, sin irse a ningún lado, sin entrometerse. Dije, ¿estaría dispuesto a escribir lo que encontró? ¿A guardar las fotografías en algún lugar seguro? Dijo, ya las imprimí. El escrito lo tengo listo desde esta mañana. Estaba esperando a que me lo pidiera. No sé por qué eso me afectó más que todo lo demás. No el cable de frenos, no el seguro de vida, no siquiera la captura de pantalla de Simona. Fue este hombre, este desconocido con grasa en las manos que no me debía absolutamente nada, que ya había preparado un escrito porque sabía que yo lo iba a necesitar, que ya había pensado adelante por mí antes de que yo supiera que alguien necesitaba hacerlo. Me apreté los labios y le asentí con la cabeza, y él me devolvió el asentimiento, y eso fue suficiente. A veces, eso es toda la conversación. No me fui a la casa. Simona me llevó a su departamento, que olía a la vela de lavanda que tiene en el alféizar de la cocina, y a los crayones de Valentina, y al café que había quedado en la cafetera un poco más de la cuenta. Valentina estaba en la guardería. El departamento estaba callado de la manera cálida, no de la manera fría. Me senté a la mesa de la cocina y Simona me puso una taza de café enfrente y se sentó frente a mí y no me preguntó nada. Fuimos armando todo lo que yo podía recordar, cada documento que había firmado, cada viaje que había hecho Rodrigo, cada vez que habían salido las finanzas y él me había redirigido, cada cosa pequeña que yo había archivado. Simona tomó apuntes en un bloc de hojas amarillas que sacó de su bolsa de trabajo. Escribía rápido, con esa letra apretada y compacta que tiene, haciendo preguntas precisas sin editorializar. No dijo, ya lo sabía, ni te lo dije, ni ninguna de las cosas que hubiera tenido derecho a decir. Solo me ayudó a armar el cuadro. Para cuando terminamos, el blog tenía 3 páginas llenas por los 2 lados. Miré esas 3 páginas y pensé en cuánto tiempo había estado viviendo dentro de esta historia sin saber que estaba en ella. Llegué al despacho de la licenciada Patricia Orozco Vidal a las 2 en punto. 4º piso de un edificio en el centro de León.
a media cuadra del Palacio Municipal. Ella estaba esperándome en la sala de juntas, cabello corto y plateado, lentes de armazón oscura colgando de una cadena, el tipo de mujer que ha escuchado todo y todavía escucha como si fuera la primera vez. Me dejó hablar sin interrumpirme durante 17 minutos. Luego hizo 4 preguntas, cada una más precisa que la anterior, y para la cuarta pregunta yo ya entendía que ella había mapeado la forma de mi situación desde afuera y ahora estaba llenando el interior. Dijo, el seguro de vida combinado con la situación del vehículo va a ser de interés significativo para las autoridades. Quiero que entienda eso. Dije que sí. Dijo, va a necesitar tener mucha paciencia y quedarse muy callada durante un periodo. ¿Puede hacer eso? Pensé en toda mi vida. Dije, es lo que siempre he sabido hacer mejor. Me miró por encima de los lentes un momento y dijo, esta vez va a trabajar para usted en lugar de en su contra. Regresé al departamento de Simona en su carro. No podía ir a la casa. No porque la licenciada me lo hubiera dicho, sino porque la casa misma había cambiado. Era la misma dirección, el mismo inmueble. Rodrigo iba a estar ahí a las 6, esperando cenar o por lo menos un saludo, esperando que todo estuviera exactamente como lo había acomodado. Y yo no podía ser la persona que entrara por esa puerta y se comportara como si no supiera lo que sabía. No estoy hecha para ese tipo particular de actuación. Me había pasado la vida entera no siendo eso. Le mandé mensaje a Rodrigo desde el sillón de Simona. Le dije que me iba a quedar con ella, que tenía jaqueca y no quería manejar. Me contestó con un corazón y las palabras, descansa mi vida, aquí te guardo algo de cenar. Me quedé viendo ese mensaje mucho tiempo. El corazón, la palabra mi vida, la calidez casual de todo, la intimidad practicada, y debajo de eso, si me dejaba sentir debajo de eso, el frío de lo que estaba cubriendo. Puse el teléfono boca abajo sobre el cojín. Simona salió del cuarto de Valentina, donde había estado haciendo la hora de dormir, y se sentó en el otro extremo del sillón y se echó una cobija sobre las piernas, y no me preguntó nada. Vimos algo en la televisión que ninguna de las dos siguió. Como a las 10 dijo, puedes dormir en mi cuarto, yo me quedo aquí. Le dije que estaba bien en el sillón. Dijo, Renata, el cuarto, y lo hice. Me acosté en la cama de Simona en la oscuridad y miré el techo y pensé en la mañana, en el estacionamiento de la empresa, en el frío que hacía y en cómo el moño rojo ya se estaba despegando, y en cómo había pensado, parada ahí, que así se sentía que te cuidaran. Pensé en lo que realmente se ve el cuidado. Raimundo Solís, parado en una bahía de taller que no era su encargo, mirando algo debajo del cofre de un carro que no era su responsabilidad, imprimiendo las fotos, redactando el escrito, esperando a que yo preguntara. Eso es lo que se ve el cuidado. Me dormí pensando en la diferencia. A la mañana siguiente, llamé a la Fiscalía General del Estado en León a las 8:15. Todavía estaba en el departamento de Simona. Tenía el escrito impreso de Raimundo en la mano. Lo había ido a dejar él mismo la noche anterior sin que se lo pidieran, en un sobre en el buzón de Simona, y me mandó un mensaje que solo decía, ya está cuando lo necesite. Tenía la tarjeta de la licenciada Orozco en el bolsillo de mi chamarra. Tenía las 3 páginas del blog de hojas amarillas de Simona. Si alguna vez has estado parada al borde de una decisión de la que no hay vuelta, si alguna vez has tenido el teléfono en la mano sabiendo que en el momento en que hagas esa llamada, tu vida se divide en antes y después, entonces sabes lo que fueron esos 30 segundos. Me quedé parada en la ventana de la cocina de Simona, viendo el estacionamiento de abajo, y pensé en todas las formas en que todavía podía no hacer esto. Todas las explicaciones que técnicamente todavía estaban disponibles. El defecto de fábrica, el malentendido, la coincidencia. Y luego pensé en la autopista, en lo que Raimundo me había mostrado, la trayectoria, la caída de presión, la falla de frenos a alta velocidad. Pensé en el regreso al trabajo que yo había estado esperando, los asientos más suaves que los del carro anterior, el tanque lleno, el tablero limpio. Hice la llamada. El agente que atendió fue metódico y cuidadoso. Me pidió que fuera esa tarde. Dijo que llevara todo lo que tuviera. Dijo que no contactara a mi esposo. Esto es lo que no sabía cuando hice esa llamada.
Lo que ninguna de nosotras sabía, ni yo, ni Simona, ni la licenciada Orozco, la deuda privada de Rodrigo, los $190,000 que le debía a un prestamista particular, ya había llamado la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera que investigaba a ese prestamista por un caso de fraude separado. El nombre de Rodrigo estaba en documentos que ya habían sido marcados. El carro, el seguro, mi llamada a la fiscalía, era un hilo. Y cuando jalas el hilo correcto, todo lo que está amarrado a él viene junto. Pero yo no sabía eso todavía. Lo que sabía era que estaba parada en la cocina de Simona, con la ropa del día anterior y el escrito de un mecánico en la mano, y acababa de hacer la única cosa para la que me había tomado toda la vida reunir el valor. Había mirado de frente, todo, sin apartar los ojos. Esa tarde, sentada frente a la gente en una oficina que olía a carpeta vieja y luz de neón, puse todo sobre la mesa en el orden que me había indicado la licenciada Orozco. El seguro de vida primero, luego el escrito y las fotografías de Raimundo, luego los detalles de la compra, en efectivo, a través de un contacto, sin inspección formal registrada, luego la captura de pantalla de Simona, luego los documentos financieros que había empezado a sacar de mis correos con ayuda de la licenciada la noche anterior, los rastros que no coincidían con la historia del refinanciamiento que Rodrigo me había contado. El agente estuvo callado mucho tiempo después de que terminé. Miró los documentos y luego me miró a mí. Dijo: «Señora Villanueva, quiero que sepa que hizo lo correcto al venir». Casi me reí. No porque fuera gracioso, sino por lo pequeñas que eran esas palabras para lo que había costado llegar a esa silla. Asentí con la cabeza. Junté las manos sobre las piernas. La cicatriz del dedo índice izquierdo captó la luz de neón. Y me fui al departamento de Simona y esperé. Esperar tiene su propia textura, su propio peso. Limpié la cocina de Simona porque necesitaba hacer algo con las manos. Le ayudé a Valentina con un rompecabezas, 48 piezas, una granja, gallinas en primer plano, y sentí la extraña normalidad de encajar cosas pequeñas en su lugar correcto. Valentina me indicaba cuál pieza iba dónde con la autoridad de alguien que ha hecho ese rompecabezas 70 veces y te considera una visita en su área de experiencia. Si alguna vez has estado sentada en la mitad de la semana más aterradora de tu vida y una niña de 4 años te ha pasado una pieza de rompecabezas y te ha mirado como si tú fueras la afortunada que puede ponerla, sabes que es posible sentir dos cosas completamente distintas al mismo tiempo: terror y gratitud, duelo y algo que casi se parece a la paz. Simona se quedó parada en el marco de la cocina y nos miró. No dijo nada. Solo me miró con esos ojos rápidos oscuros y sonrió. No una sonrisa feliz, una sonrisa firme. Del tipo que dice: «Te veo, sigo aquí, sigue». Encajé la última pieza del rompecabezas. Valentina dijo: «Muy bien», con completa sinceridad. Dije: «Gracias, Valentina». Ella ya había pasado a otra cosa. Esa noche, sola en la cama de Simona otra vez, pensé en Rodrigo en la casa, moviéndose por los cuartos, calentando la cena que había ofrecido guardarme, revisando su teléfono, actuando la noche ordinaria de un hombre que todavía no sabe que jalaron el hilo. Pensé en quién era él debajo de la actuación. Había amado a alguien, de verdad, durante 4 años. Esa persona, la real, la que vivía detrás de la sonrisa, probablemente nunca la iba a conocer del todo. Y eso tenía su propio duelo particular. No el matrimonio, no el peligro, sino el no saber. La posibilidad de que el hombre que había amado fuera una construcción y que en algún lugar dentro de la construcción hubiera una persona que había tenido demasiado miedo de ser real y que había elegido algo monstruoso en lugar de algo honesto. No lo perdoné por eso, pero lo sostuve, lo dejé ser complicado, porque la verdad nunca es solo una cosa, y yo había terminado, de una vez, completamente, con mirar solo la superficie. Arrestaron a Rodrigo un martes. 11 días después de la mañana en que me entregó las llaves en el estacionamiento, con el moño rojo despegándose en el viento. 11 días. Los conté de la manera en que cuentas las cosas cuando estás esperando algo que no puedes controlar, en silencio, en privado, como un pequeño ritual que le da forma al tiempo. Estaba en el trabajo cuando pasó, sentada en mi escritorio en la oficina abierta,
una barra de granola a medio comer junto al teclado, revisando reportes de colocación para un hospital cliente. El martes más ordinario posible. Simona estaba al otro lado de la sala en una llamada, con un dedo tapándose el otro oído de la manera que lo hace cuando está escuchando de verdad. Las luces de neón hacían lo que hacen las luces de neón. Todo era exactamente como siempre. Mi teléfono vibró sobre el escritorio. El número de la licenciada Orozco. Dijo, ya, esta mañana. Quería que lo escuchara de mí primero. Puse el teléfono sobre el escritorio con mucho cuidado, como si fuera algo frágil. Miré el reporte en mi pantalla. Las palabras dejaron de tener sentido un momento. Solo formas, solo marcas. Luego volvieron. Agarré la barra de granola. Le di una mordida. La mastiqué. Simona apareció en el borde de mi escritorio 30 segundos después. Me había visto la cara desde el otro lado de la sala. Siempre me ve la cara desde el otro lado de la sala. Se sentó en la silla vacía junto a mi escritorio y no dijo nada. Solo puso la mano un momento sobre mi antebrazo y luego la quitó. Eso fue todo. Con eso bastó. Rodrigo me llamó desde el Ministerio Público esa tarde. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina de la casa, mi casa, la casa a la que por fin había regresado, sola, para empezar a entender qué era mío y qué no, qué había sido mío desde siempre y qué había sido acomodado a mi alrededor como si fuera mobiliario. Había estado revisando el cajón de documentos del estudio de Rodrigo, despacio y con cuidado, con la guía de la licenciada Orozco, documentando todo antes de que algo pudiera moverse o desaparecer. Mi teléfono se iluminó sobre la mesa con su nombre. Lo vi sonar. Quiero decirte lo que se sintió, ver su nombre iluminarse en la pantalla desde un ministerio público. No se sintió como victoria. Quiero ser muy honesta con eso, porque creo que hay una versión de esta historia en la que se supone que debo sentirme triunfante en ese momento, donde la música sube y la mujer agraviada ve llegar la justicia con la espalda recta y los ojos secos. Eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que sentí cansancio, un cansancio profundo y específico, el tipo que vive en el pecho y detrás de los ojos, el tipo que no tiene que ver con el sueño. Sentí el peso de 4 años, el peso de cada papel que había firmado sin leer, de cada pregunta que no había hecho, de cada mañana que me había despertado junto a alguien cuya cara creía conocer. Y debajo del cansancio, algo más. Algo que todavía no tenía palabra. Dejé que sonara. Me quedé en la mesa de la cocina en el silencio. El cajón de documentos seguía abierto en el cuarto de al lado. Afuera, el perro del vecino ladraba a algo que no podía alcanzar. La luz de la tarde entraba por la ventana de la cocina en ese ángulo bajo de noviembre que hace que todo parezca la fotografía de sí mismo. Pensé en Rodrigo, no en el hombre que compró el carro, sino en el que había visto por primera vez al otro lado de una mesa, seguro, cálido, el hombre que hacía sentir a todos que tenía toda su atención. Pensé en la propuesta en esta misma mesa, el anillo deslizándose sobre la madera, su cara cuando dije que sí. Pensé en algo que Simona me había dicho una vez, al principio de nuestra amistad, sobre su hermana que se había quedado demasiado tiempo en un matrimonio que todos podían ver que estaba mal. Lo más difícil no es irse, lo más difícil es hacer el duelo por alguien que todavía está vivo y que nunca fue del todo quien creías. Eso lo entendí ahora en el cuerpo, no solo en la mente. Me levanté. Fui a la ventana de la cocina y me quedé un momento viendo el patio, el árbol de aguacate que perdía hojas sobre la barda del fondo cada otoño, la jardinera a lo largo de la pared sur que yo había plantado y que Rodrigo nunca había regado una sola vez. Evidencia pequeña, del tipo que no significa nada sola y lo significa todo junta. Luego volví al cajón y seguí trabajando. Lo que fue emergiendo en los días siguientes, a través de la licenciada Orozco y los agentes, y eventualmente un investigador de la Unidad de Inteligencia Financiera, que me llamó un jueves en la mañana con una voz cuidadosa y medida, fue la forma completa de lo que Rodrigo había construido. La deuda privada, $190,000 con un prestamista que ya estaba bajo investigación federal por fraude. La compra del carro en efectivo a través de un contacto sin registro formal de la transacción. El seguro de vida que yo había firmado sin saber.
Y debajo de todo eso, una inversión inmobiliaria lateral que había colapsado 14 meses atrás y se había llevado todo consigo. Había estado viviendo dentro de un edificio en llamas durante más de un año y no me había dicho nada. Había estado calculando salidas. Yo era una de ellas. La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó el caso de Rodrigo a su expediente existente. Su prestamista privado era un hilo que conectaba con otros hilos. El carro se convirtió en evidencia. El escrito y las fotografías de Raimundo pasaron a formar parte de un expediente significativamente más grande de lo que yo había entendido cuando estaba parada en esa bahía de taller mirando fotografías de cables de frenos en el teléfono de un mecánico. La licenciada Orozco me llamó después de hablar con el investigador de la UIF y dijo: necesito que entienda que lo que hizo, llegar cuando llegó, con lo que tenía, aceleró algo que ya estaba en movimiento. No solo se protegió a usted misma, jaló el detonador de algo. Me quedé con eso mucho tiempo. No me siento heroína, me siento como una mujer que casi manejó a la autopista en un carro construido para fallar y no lo hizo. Porque un desconocido con un trapo rojo de taller y 30 años de memoria muscular se detuvo frente a un vehículo que no era su encargo y no pudo mirar para otro lado ante lo que vio. El margen fue así de pequeño. Sigue siendo así de pequeño cuando lo pienso. Y sí lo pienso. La narrativa pública se fue moviendo de la manera en que se mueven las cosas en una ciudad mediana, donde todos terminan conectados con todos a través de 2 o 3 grados de historia compartida. Me enteré a través de la licenciada Orozco primero, luego a través de pedazos que me llegaron de segunda mano. Una compañera que había conocido a Rodrigo en un evento de la empresa, una vecina que hacía preguntas cuidadosas, eventualmente una mujer de la oficina de Rodrigo que me llamó, con disculpas, para decirme que la gente estaba hablando y que quería que supiera que las personas que importaban conocían la verdad. Le di las gracias, lo dije en serio, no celebré. Quiero ser clara con eso. Hay una versión de este tipo de historia donde la persona que fue agraviada puede pararse en la luz de las consecuencias del otro y sentir la satisfacción de eso. Y quizá algunas personas sí pueden. Quizá eso está disponible para algunas personas y es real y es ganado. Para mí, se sintió más como pararse al borde de un hoyo muy grande y mirarlo y entender por primera vez qué tan cerca había estado de caer. Eso no tiene mucho espacio para la celebración. Lo que sí tiene espacio es la gratitud. Gratitud específica, nombrada, dirigida. Raimundo Solís me mandó una tarjeta como 3 semanas después de que todo empezó a desmoronarse. Una tarjeta sencilla, de las del estante de la farmacia, con un paisaje en el frente, montañas, que me pareció correcto de alguna manera. Adentro, en la letra cuidadosa de un hombre que no escribe muchas tarjetas, decía: mi esposa murió porque alguien no se detuvo. Me alegra haberme detenido. Cuídese. Eso era todo. La leí parada en el buzón de la calle y tuve que entrarme antes de poder llegar al carro. Me senté en los escalones del frente y la leí 2 veces más, y luego la guardé en el bolsillo de la chamarra y la cargué ahí 2 semanas, de la manera en que cargas algo que todavía no estás lista para soltar. Su esposa, 12 años atrás. Una falla de frenos en la autopista León-Aguascalientes que un mecánico no reportó porque el carro no era su encargo. Había pasado 30 años sin poder mirar un sistema de frenos sin revisarlo hasta el fondo, sin importar si era su trabajo o no. Y en una mañana ordinaria, en una bahía de taller donde no tenía ninguna razón particular para detenerse, esa incapacidad de mirar para otro lado me salvó la vida. Pienso en la arquitectura de eso, en cómo el dolor de una persona, cargado con cuidado durante 12 años, se convirtió en la supervivencia de otra. En cómo las cosas se conectan a través del tiempo de maneras que no podemos ver desde adentro. Llamé a Raimundo y le agradecí de verdad. Se quedó callado un momento después de que terminé, y luego dijo: «Usted lo hubiera descubierto de todas formas». Dije: «No sé si eso es cierto». Dijo: «Bueno, ya no importa». Tenía razón, ya no importa. Simona y yo comimos la semana siguiente en el restaurante tailandés a 2 cuadras de la oficina al que hemos ido cada 2 miércoles durante 2 años. Nos sentamos en el mismo reservado de siempre, pedimos lo mismo de siempre,
y en algún punto entre la sopa y el platillo principal, ella me miró desde el otro lado de la mesa y dijo, ¿sabes en qué sigo pensando? Dije, dime. Dijo, sigo pensando en esa mañana en el estacionamiento. Cuando me llamaste y me dijiste, sal, no te lo puedo decir adentro. He sido el apoyo de alguien antes, pero nunca había sido el apoyo de alguien en un momento así. Quiero que sepas que me alegra que me hayas llamado. La miré. Esta mujer que se había sentado en un estacionamiento y escuchado sin interrumpir. Que había hecho una llamada de 22 minutos que descubrió el seguro de vida. Que había guardado una captura de pantalla en su teléfono durante 3 meses porque no podía borrarse la conciencia de que algo estaba mal, y no podía mostrármela antes de que yo estuviera lista. Dije, me alegra haberte llamado a ti también. Asintió. Agarró su cuchara. Luego dijo, la próxima vez que te vayas a casar con alguien, ¿puedo hacer una revisión preliminar? Una conversación. Te ahorro mucho tiempo a las dos. Me reí. Una risa de verdad, de las que empiezan desde abajo y suben sin pedir permiso. Era la primera vez que reía así en semanas, y se sintió como algo que se estaba aflojando en el pecho. Algo que había estado enredado desde la mañana en el estacionamiento, soltándose despacio. Si alguna vez has tenido una amiga que puede hacerte reír en la mitad de la temporada más dura de tu vida, no restándole importancia, sino recordándote que todavía estás ahí, que la persona que se ríe todavía existe. Entonces sabes exactamente lo que Simona hizo por mí en ese reservado. Hay personas que llegan a tu vida como prueba de que no todo el mundo está actuando. Que algunas personas están simplemente, completamente, sin condición alguna, presentes. Simona Reyes Inclán es eso para mí. No lo tomo a la ligera, no tengo intención de hacerlo. Si esta historia te hizo pensar en alguien en tu vida que apareció por ti en un momento en que no tenía que hacerlo, que vio algo que tú no podías ver y te lo dijo de todas formas, que guardó la captura de pantalla, que hizo la llamada, que imprimió el escrito antes de que se lo pidieras, dale me gusta a este video. Suscríbete si todavía no estás aquí, porque ese tipo de presencia merece ser reconocida, y la tuya también. Ahora déjame contarte cómo terminó. La licenciada Orozco me ayudó a empezar el proceso de separarme de las estructuras financieras que Rodrigo había construido alrededor de mí. Tomó tiempo. El tipo de tiempo que avanza en incrementos legales, en solicitudes de documentos y plazos de respuesta, y cartas cuidadosamente redactadas. Pero avanzó. Cosas que parecían permanentes resultaron ser arreglos. Cosas que parecían cimientos compartidos resultaron ser la construcción de una persona dentro de la cual la otra había estado viviendo sin planos. Empecé a entender mis propias finanzas por primera vez en 4 años. Lo que ganaba, lo que tenía, lo que era verdaderamente mío. Hay algo a la vez humillante y clarificador en ese proceso, en ver los números reales sin la narrativa de alguien más encima de ellos. Mi propia cuenta con sus 9,000 pesos había parecido casi nada cuando estaba parada junto al manejo confiado de Rodrigo de todo lo demás. Vista sola, parecía un comienzo. Fui recorriendo la casa cuarto por cuarto durante varias semanas, entendiendo qué me quedaba y qué soltaba. El sillón, que yo había elegido. La mesa de la cocina, que había sido de Rodrigo. El árbol de aguacate en el patio, que no le pertenecía a nadie y nos iba a sobrevivir a los dos por décadas. La jardinera a lo largo de la pared sur, que yo había plantado y que iba a volver en primavera sin importar nada de lo que había pasado dentro de la casa. Eso me pareció importante de alguna manera. La jardinera sin saber nada de todo esto, solo haciendo lo que hacen las jardineras. Y esto es lo que quiero dejarte al final. No la historia del cable de frenos, no el seguro de vida, no siquiera la llamada que hice parada en la ventana de la cocina de Simona, con el escrito de Raimundo en la mano. Lo que quiero dejarte es esto. Me pasé la vida aprendiendo a no buscarle. Me enseñaron, con cariño, que las cosas están igual que nuevas si no les buscas. Y lo practiqué tan bien, durante tanto tiempo, que llegué a ser experta en aceptar la superficie de las cosas, en el trabajo, en las relaciones, en mí misma. En la versión de mí que no hacía preguntas incómodas, ni miraba demasiado de cerca, ni pedía que las cosas fueran lo que decían ser. Y la ironía,
la que me sigue costando sostener cuando pienso en ella, es que precisamente eso fue lo que alguien buscó en mí. No a pesar de esa costumbre, por esa costumbre. Alguien estudió exactamente cómo confío, con qué velocidad acepto una explicación razonable, qué tan raramente exijo ver los documentos completos. Y usó todo eso como mapa. Nos eligen por nuestras heridas antes de que sepamos que son heridas. Pero aquí está lo que también es verdad. La misma mujer que aprendió a no buscarle, también aprendió, en una mañana de martes, sentada en un estacionamiento en León con el número de un mecánico tibio en la pantalla, a mirar de frente. No de golpe, no con heroísmo, con las manos frías y el motor apagado, y 4 minutos viendo cómo cambiaban los números en el tablero de un carro que no iba a volver a encender. Pero de frente. Y eso, ese momento, ese giro, no vino de la fuerza, vino de gente. Vino de Raimundo Solís, que no pudo mirar para otro lado porque 12 años de duelo honesto no le dejaron esa opción. Vino de Simona Reyes, que guardó una captura de pantalla 3 meses esperando el momento correcto. Vino de la licenciada Orozco, que dijo la verdad completa sin rodeos, porque cree que eso es lo que se le debe a una persona. Vino de Valentina, de 4 años, pasándome una pieza de rompecabezas con total seriedad en la mitad de la semana más aterradora de mi vida. Llegamos a la verdad apoyadas. Eso también es la verdad. La jardinera volvió en primavera, exactamente como yo sabía que iba a volver, sin drama, sin ceremonia, simplemente haciendo lo que siempre ha hecho. Salí a verla una mañana con el café en la mano, sola en el patio, y me quedé ahí un rato más de lo necesario. Pensé en la bicicleta roja, en mi papá entregándomela como si fuera lo más natural del mundo, en cómo la anduve hasta que las llantas no giraron, en lo mucho que me costó soltar esa frase, está igual que nueva si no le buscas, porque durante mucho tiempo fue lo único que tenía para protegerme de la decepción. Ya no la necesito, no porque la vida sea ahora perfecta o segura o sin riesgo de decepción, sino porque aprendí que mirar de frente no te destruye, que la verdad, aunque llegue con el motor apagado en un estacionamiento y las manos frías y 4 minutos de números cambiando en un tablero, la verdad te da algo que la superficie nunca puede darte. Te da tierra firme donde pararte, y desde tierra firme puedes construir lo que sea. Eso es todo lo que tengo, eso es todo lo que necesitaba contarte. Si llegaste hasta aquí, significa algo. Significa que esta historia te importó, que algo en ella te tocó, que te quedaste cuando podías haberte ido. Eso también significa algo para mí. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Dale me gusta si algo de esto te movió. Y deja un comentario. Cuéntame en qué momento de esta historia sentiste que era tuya también. Porque a veces, la historia de alguien más es el espejo en que por fin te ves. Cuídate mucho. Y no le sigas buscando a las cosas que merecen que les busques.